La replicación y recuperación en caso de desastres. La presentación del día de hoy, yo no les vengo a hablar de qué es un desastre. Digo, eso ustedes ya lo saben perfectamente bien. No les vengo a hablar de que hay 3 categorías de desastre. Tampoco les vengo a hablar de las diferencias entre un DRP y un BCP. No les vengo a hablar de las diferencias entre un hot, entre un warm y un cold. Tampoco, no tiene caso. Tampoco les vengo a explicar qué es un failover, un failback. No les vengo a explicar qué es un Business Impact Analysis, que generalmente debe hacerse o debería hacerse en cada plan de recuperación de desastres que ustedes emprenden. Tampoco les voy a explicar qué es un RP o un RTO, ni mucho menos les voy a mencionar los 11 pasos de lo que es un DRP. Tampoco les voy a decir qué es un Max Tolerable Downtime, ni mucho menos qué es el pesado runbook, que cada vez que hay un desastre tenemos que checar y después de 500 páginas averiguar que nos falta el maldito password de root. No, el día de hoy no les voy a venir a hablar de eso. Les voy a venir a hablar de algo que considero, desde mi muy particular punto de vista, más importante que eso. Uno es, cómo la virtualización y el camino del cómputo de la nube van a habilitar y facilitar precisamente un DRP. Si es simple, es sencillo y sobre todo y más importante, si es automático. Eso ustedes al final se van a contestar esa pregunta. El tercer punto es si soporta múltiples y diversas arquitecturas de DRP, ¿no? Porque existe más de una. Que si puedo probar mi DRP antes de siquiera empezar y pensar precisamente ejecutarlo, ¿no? Que si yo puedo probarlo y que lo puedo probar automáticamente. Y yo creo que lo más importante es cómo iniciamos. Entonces, permítanme tomar este último punto de cómo iniciamos para empezar con esta lámina que me encanta, que de hecho creo que ya la hemos repetido pues, muchísimas veces en este workshop, pero creo que vale la pena nuevamente sacar la colación. Y es cómo iniciamos. ¿Okay? ¿Cómo iniciamos precisamente en el camino de la recuperación de los casos de desastre apoyados en la virtualización? Bueno, el camino inicia, como todo mundo inicia, precisamente en la parte de virtualización. ¿Qué significa esto? Que ustedes a nivel de la tecnología se encontraron con algo que se llama virtualización, que vieron que era algo bueno, que podríamos de alguna manera tener ahorros de inversión al empezar a consolidar toda una serie de cargas de trabajo de servidores físicos en servidores virtuales, ¿sí? Y que empezamos precisamente a virtualizar todos estos sistemas o iniciamos este camino virtualizando sistemas no críticos, ¿no? Mi servidor de impresión, el ambiente de desarrollo que los cuates de desarrollo que son bien latosos nos piden cada rato, un ambiente de pruebas, ¿no? Mi consolita ahí de monitoreo, o sea, realmente cosas muy, muy sencillas, ¿no? Por ahí del 2012, si se dan cuenta, los porcentajes son básicamente el número de máquinas en general que nosotros tenemos por cada una de estas diferentes fases que lleva el camino de la virtualización. En el 2012 estábamos alrededor de un 39%. Vean la diferencia hacia el 2003, ¿sí? Es decir, hay un decremento precisamente del uso de la virtualización en sistemas no críticos. Pero si se dan cuenta, en la siguiente fase es donde hay un crecimiento realmente considerable, casi del doble, si no es que del doble, en el año 2013. Ahora, si se dan cuenta también en la segunda fase, el título de esta fase es de los ambientes en producción. Y este es el primer mensaje que quiero dejarles. Para iniciar el camino en la recuperación y caso de desastres, digo, es lógico, pero tengo que decírselos, necesitamos empezar a virtualizar nuestras aplicaciones críticas. De nada sirve yo tener una herramienta automatizada o la mejor del mundo si mis aplicaciones críticas no gozan del beneficio de la virtualización, que son los que vamos a ver a continuación, para poder precisamente tener un DRP sencillo, fácil y automático. Y bueno, como ya en las presentaciones anteriores hemos platicado, existe una fase 3 en la cual el objetivo o el santo grial de esta parte de la virtualización del camino al Software Defined Data Center es tener toda la organización de IT como un servicio. Pero dejemos eso de lado y ahorita ubiquémonos en dónde estamos actualmente. Nosotros estamos ahí, es decir, estamos en la fase de la transición precisamente de los sistemas no críticos a realmente empezar a tomar la virtualización como algo serio en el cual puede apoyar y apoya a todos esos sistemas en producción, ¿sí? Y que de alguna manera la herramienta que vamos a ver, la solución que vamos a ver, habilita precisamente el plan de recuperación en caso de desastre.
Generalmente nosotros nos preguntamos, yo me lo preguntaba, ¿cómo puedo hacer una diferencia a mis organizaciones? ¿Cómo yo puedo de alguna manera ser el héroe de la película, ¿no? Bueno, he aquí un ejemplo. Ustedes pueden ser el héroe de la película si tienen precisamente el valor como para empezar a virtualizar estas cargas en producción y aplicar la solución que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuál es el cimiento precisamente? ¿Cuál es la base, el fundamento para la recuperación de caso de desastres? Bueno, el primer punto es el hipervisor. ¿Sí? El hipervisor en el cual nos permite a nosotros poder habilitar estas tres grandes fases. La primera es, que ya lo hemos platicado anteriormente, la consolidación. Es decir, yo voy a simplificar toda mi infraestructura, voy a reducir los requerimientos de hardware y un punto importante, voy a empezar a reusar quizá ese hardware viejo que yo tenía ya arrumbado en un rincón, pues yo puedo de alguna manera aprovecharlo para precisamente meterlo dentro de un clúster y habilitar la parte de virtualización. Un segundo punto es la independencia de hardware. Ese hardware viejo que tengo allá arrumbado, pues igual a lo mejor lo mando a mi sitio de recuperación de desastres, porque gracias a la parte de la virtualización me permite a mí tener plataformas heterogéneas para precisamente habilitar el balanceo de cargas que vimos en las presentaciones pasadas y habilitar planes de recuperación de desastres. El tercer punto tiene que ver con la encapsulación. Gracias a la virtualización, como todo el mundo sabe, pues tenemos sistemas completos dentro de un solo archivo, sistemas que incluyen aplicaciones, datos, todo lo necesario para que precisamente pueda ejecutarse y gracias a esta encapsulación yo poder mover fácilmente estos archivos. Entonces, digamos, tomamos en cuenta este gran marco de referencia de estas tres grandes características que me permite la virtualización para iniciar mi camino hacia la recuperación de desastres. Ahora bien, ¿cómo lo automatizo? Desde mi punto de vista, existen tres grandes conceptos que de alguna manera apoyan a cualquier plan o cualquier sistema que en dado momento trate de implantar de manera automática una recuperación en caso de desastres. La primera de ellas es proveer la replicación de las aplicaciones. Y el poder precisamente agarrar estas máquinas virtuales, replicarlos hacia un sitio alterno con una característica bien interesante, que el componente de replicación sea nativo al hipervisor. Es decir, yo no estoy montando una aplicación sobre otro software que a su vez va a tratar de precisamente tomar estas características del hipervisor para poder mover. No. Es algo intrínseco a ello. Es algo que realmente está dentro de su DNA para poderlo realizar. Un segundo punto es la simplificación de la gestión. Es decir, cuando ya a mí me tocó hacer planes de recuperación de desastres alguna vez que ocurrió esto, pues yo iba corriendo con mi runbook, ¿no? Que no eran más que 3 carpetas de esas blancas de arillos así this big, lleno de procedimientos, lleno de passwords, lleno de contactos, personas y demás para poderlo aplicar. O sea, eso ya es cosa del pasado gracias a estas herramientas, en la cual todos esos procedimientos, todos esos passwords, toda esa gestión que yo tengo que hacer, la puedo tener actualmente ya automatizada. Y me olvido de mis 3 carpetas, ¿no? Que aparte pesaban mucho. Y un tercer punto es la automatización de los procesos. Es decir, no necesariamente todos los planes de recuperación de desastres son iguales. Y es más, yo puedo tener N planes de recuperación de desastres dependiendo precisamente de qué es lo que me está impactando a mi negocio. Gracias a esto y a la automatización precisamente de estos procesos, yo puedo tener una serie de grupos en los cuales puedo crear diferentes planes de recuperación de desastres y lo más importante, probarlos de manera individual. Anteriormente, cuando yo viví esto, ya quisiera precisamente probar el plan de recuperación, que estaba en papel, ¿no? Entonces, a ver, habilita una máquina en el site alterno, ve por las medias, instálalas, olvídalo. Era realmente una pérdida de tiempo. Gracias a estas herramientas lo podemos hacer de manera automatizada. Entonces, el mensaje precisamente de esta lámina son esos 3 puntos. Proveer la replicación, simplificar la gestión y hacerlo de manera automática. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que precisamente tienen dentro de esta solución? Lo vamos a dividir en 2 etapas, o en dos diferentes componentes. Un primer componente que tiene que ver con todo lo que es la gestión y otro componente que tiene que ver con todo lo que es la replicación. El primer grupo, que tiene que ver con todos los componentes, que tiene que ver con la gestión, se divide a su vez en dos grupos.
La parte de la gestión de lo que es las máquinas virtuales, mi hipervisor per se, y por otro lado, el software o la solución precisamente de gestión del plan de recuperación de desastres. Dentro de la lámina ustedes pueden ver pues, que además de este software, ahí están nuestras máquinas virtuales, está mi hipervisor, están los servidores, de los que al final pues, no puedo abstraerme de la parte física, y el almacenamiento también, ¿no? Ahora, dentro de la parte de las opciones de replicación, esta solución provee dos formas de hacerlo. La primera forma es que el hipervisor se haga cargo de hacer las tareas de la replicación. ¿Qué significa esto? Que el software, a través del poder de cómputo que tiene disponible, va a tratar de precisamente agarrar todas estas máquinas virtuales y empezarlas a mover a mi sitio alterno. ¿Okay? Quédense con esa idea por un momento. Es decir, el hipervisor se hace cargo y utiliza el poder de cómputo que tiene actualmente disponible para moverlo. El segundo grupo es una replicación que está basada en el storage. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad de hacer los movimientos de toda esta información no recae directamente en mi infraestructura virtual, sino que recae en la infraestructura de almacenamiento que se provee. Ahí viene precisamente un ecosistema de partners sobre los cuales esta solución trabaja, pero básicamente la solución de DRP para este caso en concreto sirve como un orquestador. Es decir, él da las instrucciones necesarias a los sistemas de almacenamiento para que sea ellos mismos, a través del poder de cómputo que tienen, para poder mover esta información. Los casos en los que aplica cada uno de ellos, ahorita los vamos a ver a continuación. Algo nada más rápido. Sí, claro que sí, Agustín, por favor. Es importante notar la diferencia entre una replicación por almacenamiento y por hipervisor. Si ven ustedes digamos, el hipervisor está por arriba del almacenamiento, ¿no? O sea, el hipervisor al final del día va a estar, digamos, creando una abstracción de los distintos protocolos de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el sitio 1, en el sitio principal, tienen Fiber Channel o tienen iSCSI, ¿sí? Como el hipervisor es quien interactúa con esto, ya sea por SCSI o sea por ejemplo, NFS, ¿sí? En el momento de replicar, yo en el sitio alterno, en el sitio de DR, yo podría tener otro tipo de protocolo. ¿Por qué? Porque sucede a nivel del hipervisor. El hipervisor es el encargado de definir qué bloques han cambiado, qué componentes de los discos duros virtuales han cambiado y reenviarlos a través de red, ¿sí? A diferencia de, en el caso de una replicación por almacenamiento, generalmente las mismas cajas están, digamos, en base a los grupos de consistencias, definen qué es lo que ha cambiado. ¿Sí? Generalmente, dependiendo de los RPOs o los tiempos, digamos, que tenemos para recuperarnos, hacia dónde nos queremos recuperar, se define el medio de comunicación, ¿no? Entonces, el medio de comunicación podría ser, por ejemplo, fibra oscura, que es muy cara, ¿sí? Si quieren un RPO muy bajo. En el caso de la replicación por hipervisor es puro IP, ¿sí? Entonces, la replicación va por IP. Entonces, si ustedes tienen una red extendida, por ejemplo, una MPLS, podríamos estar haciendo replicación de máquinas virtuales de manera granular a través de esta MPLS. Sí, bastante sencillo de configurar y pues obviamente es agnóstico a lo que está por debajo. ¿Sí? No tienen que tener ustedes exactamente la misma caja en cada uno de los sitios o cajas compatibles. Pueden tener cajas de un proveedor de este lado que sea NFS y cajas de iSCSI del otro lado que sea de otro proveedor, ¿no? Es algo bastante interesante de la replicación por hipervisor. Excelente. Muy bien. Continuando, vamos a hablar un poquito de las diferencias entre cada uno de estos tipos. La primera, como bien apuntaba Agustín, la que está basada en replicación del hipervisor, si bien es simple, es efectiva, es de bajo costo, ya que precisamente abstrae todas estas partes de protocolos y de almacenamientos directamente a nivel del hipervisor y no nos tenemos que preocupar cuántas LANs, ni qué sistema de almacenamiento tenemos abajo, ni qué protocolo va a utilizar. Protege máquinas virtuales de manera individual, solo replica máquinas activas y esto es básicamente por un principio muy sencillo, ¿no? Si está apagada, no es crítica, ¿no? Esa es la filosofía que está detrás de esto. Ahora, lo que comentaba Agustín, nuevamente, es independiente de la tecnología del storage, es independiente precisamente de los tipos de protocolo que utiliza. Un punto importante es, no replica el disco, no replica imágenes ISO, tampoco archivos de configuración, swaps y logs, sino exclusivamente la máquina, el archivo de la máquina virtual. Adicionalmente, no soporta mapeo de particiones crudas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, como bien lo comentaba Agustín,
esa parte precisamente del almacenamiento se abstrae y directamente la replicación por el hipervisor se hace cargo de ello. Ahí es algo importante. En el caso específico de mapeo RAW o Raw Device Mapping RDM, generalmente soluciones de clustering, por ejemplo Microsoft Clustering, Oracle RAC, requieren de discos compartidos para formar un quórum. ¿Sí? Estos discos compartidos pues claramente necesitan un acceso directo a la capa de SCSI por parte de las máquinas virtuales. Entonces, es por eso que no podemos replicar nosotros ese tipo de luz desde un hipervisor, puesto que está, digamos, por debajo del hipervisor. ¿Sí? En ese tipo de casos específicos donde ya están hablando de una clusterización de una aplicación para poder mantener SLAs mucho más altos, pues claramente una solución de replicación a través de arreglo hace mucho más sentido para poder, digamos, estar en el mismo nivel de protección a nivel de aplicación que están ustedes entregando, ¿no? Lo cual me lleva al la siguiente explicación de las replicaciones basadas en arreglos de disco. Como bien apunta Agustín, pues está más pensada precisamente para aplicaciones cuya demanda precisamente de rapidez en el disco, tamaño, criticidad de las aplicaciones, pues es evidente, ¿no? Las propiedades de replicación están configuradas por grupos de LONs, o sea, completamente independiente de lo que es el hipervisor, solamente por arreglos compatibles, misma LON, y la configuración de la replicación en plataforma de almacenamiento se lleva a cabo ahí, es decir, nosotros nos abstraemos precisamente de esa parte y servimos nada más como una parte de orquestación. No sé si quieres agregar algo. De hecho, ahorita vamos a pasar a un diagrama de la arquitectura para que entendamos bien cómo es la interacción con la replicación en cuanto a arreglo se refiere. Si hay una interacción desde la perspectiva del hipervisor, digamos que no es algo 100% agnóstico a vSphere, o bueno, a nuestra plataforma, pero ahorita lo vamos a entender más de manera gráfica. Ahora bien, hemos hablado ya del poder de procesamiento, hemos hablado de la parte de discos, pero que haya cerca de la red. A reserva de que ustedes revisen las matemáticas ahí incluidas, el caso que estoy poniendo ahí es muy simple. ¿Qué pasaría si nosotros consideramos que tenemos un RPO de 60 minutos, tenemos un ancho de banda de 9 megas y vamos a proteger una máquina virtual que tiene 100 gigas y que digamos que cada día en promedio cambia un 10%? Después de hacer todo ahí el análisis, que digo ahí está listo para que puedan revisar, tenemos que el primero que lo va a hacer 24 veces al día, ¿no? Por precisamente el RPO que nosotros tenemos. Y cada una de esas veces se va a tardar 6.6 minutos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar? Primer punto, aguas con los RPOs, ¿no? O sea, si bien es claro que nosotros quisiéramos tener un RPO menor, de tal forma que podamos tener la información pues, más reciente en el caso de que se tenga un desastre, esto conlleva también una penalización en cuanto a los anchos de banda o al consumo de ancho de banda que yo voy a tener al momento de hacer la replicación. Ahí estamos considerando, por ejemplo, que nuestro ancho de banda es de 9 megas, 100% disponible para hacer esto. Entonces, ¿cuál es el otro siguiente mensaje que les quiero dejar? Que tenemos que hacer una separación precisamente de los tráficos o tener cuidado precisamente al momento de hacer los cálculos de nuestros anchos de banda, porque generalmente estos enlaces no están 100% disponibles para nosotros. Generalmente ese tráfico pues va a tráficos de aplicaciones u otros tráficos que realmente nosotros a lo mejor no tenemos conciencia de ellos. Entonces siempre tenemos que tener un cuidado. Adicionalmente, como mejor práctica, dado que es un caso de recuperación de desastres, pues vale la pena precisamente separar el tráfico, que ya en presentaciones anteriores hemos hablado de eso como mejor práctica. Algo importante es, en la última línea, Edgar puso, ojo con el RPO que configuras y con el ancho de banda disponible. Es importante saber que a menor RPO, ¿sí? Digamos, a menor tiempo que queramos perder nosotros de nuestra aplicación, mayor consumo de ancho de banda, puesto que la replicación o los periodos de replicación de la máquina virtual va a ser mucho más frecuente, ¿sí? Aquí vemos un caso donde la máquina virtual tiene un cambio de información del 10% diario, ¿sí? Lo cual es bastante, ¿sí? Pueden ser máquinas virtuales bastante críticas que, por ejemplo, el cambio de información no sea 10%, sean 100 gigas y sea un cambio de 2%, incluso 1%, pero que la información que cambia es tan crítica que no puedo perder, por ejemplo, transacciones en línea, transacciones bancarias, tal vez si lo vemos de una perspectiva de almacenamiento de espacio consumido, no representaría el 10% de 100 gigabytes, ¿sí? Podría ser menos.
pero no podemos darnos el lujo de perder esas operaciones, ¿sí? Simplemente por regulaciones de gobierno, ¿sí? Entonces, nosotros como VMware, con una replicación de hipervisor, les podemos ofrecer un RPO de hasta 15 minutos. Entonces, es importante considerar que casi todas las cargas de trabajo, hablando yo creo que el 95%, son candidatas para replicarse con este tipo de tecnología. Pero van a haber los casos que son tan críticas que la información no podemos darnos el lujo de perder ni un segundo de información, ¿sí? Que necesitamos una replicación síncrona. Así que lo que sucede aquí se tiene que hacer un acknowledge que sucedió de este lado para poder continuar, ¿sí? Entonces, sí es importante que notemos la diferencia entre ambos tipos de replicación. Excelente. Ahora, como comentaba Agustín, vamos a hacer una revisión rápida de lo que es la arquitectura. Como pueden ver, está dividida en dos partes, que es básicamente la arquitectura clásica del site principal y el site de respaldo, o en un momento vamos a hacer el failover. Y nosotros iniciamos precisamente con el cliente y plugin que es necesario precisamente para administrar toda esta arquitectura. Digo que esa es la parte más sencilla. Siguiendo hacia abajo, tenemos la plataforma de replicación, que básicamente es el software, la solución que nosotros estamos explicando el día de hoy, así como su consola de gestión. En la arquitectura están plasmados ambos métodos de replicación, tanto la parte del vSphere como la parte precisamente del storage. Como pueden ver en el rectángulo de plataforma de replicación, existe un SRA, que es básicamente un agente, el cual me va a permitir a mí tener precisamente el control sobre la parte del storage, ¿sí? En el caso de que precisamente toda esta parte de recuperación de desastres se haga cargo el storage de ella y no el hipervisor. Y por otro lado tenemos el appliance de VR, que es de vSphere Replication, el cual precisamente hace la función de la replicación en el caso de que el hipervisor tome la responsabilidad de hacerlo. Adicionalmente, en cada uno de los hipervisores tenemos un pequeño agente, que es el VRA, el cual forma parte de la parte de la solución de replicación por parte del hipervisor, el cual es el encargado precisamente de hacer los movimientos de las máquinas virtuales hacia el site alterno, el cual en el site alterno, a través de Network File Copy, hace la copia de la máquina virtual. Por otro lado, simplemente nada más para ejemplificarlo, en la parte de abajo tenemos la replicación a nivel del storage, el cual, como habíamos comentado anteriormente, el hipervisor solamente forma parte de un orquestador y que toda la parte de procesamiento la deja hacia el hardware de almacenamiento para hacer el movimiento de la información. Si quieres comentar algo. Okay, entonces, aquí es importante notar, por ejemplo, si vemos el recuadro que dice SRA, básicamente ese software desarrollado en conjunto con los distintos partners de tecnología que tenemos a nivel de storage. ¿Sí? Entonces, cualquier partner de tecnología de storage que traje con VMware o se diga VMware Ready, VMware Certified, entrega este tipo de adaptador. Se instala en la consola de gestión centralizada de vSphere o de nuestra plataforma de virtualización, lo que permite es, a través de este adaptador, hablar con el almacenamiento y definir qué es lo que tiene que replicar. ¿Sí? ¿Qué movimientos o qué LUNs, qué consistency groups se tienen que replicar? ¿Sí? Por debajo, como comentaba Edgar, tenemos un appliance virtual. Este appliance virtual es el que va a estar entablando la comunicación con otro appliance virtual exactamente igual en el sitio de DR. ¿Sí? Entonces, lo que va a estar haciendo es, en base a los VRAs o módulos del kernel, detectar qué es lo que ha cambiado, hablar con la VRA, que es una máquina virtual, ¿sí? Y la VRA, a través de NFC, que es Network File Copy, que es básicamente un protocolo de TCP/IP, se conecta con la otra máquina virtual en el sitio de DR y comunica los cambios. ¿Sí? Lo interesante de este tipo de approach para replicar es que, gracias al VRA, se puede determinar exactamente qué bloques cambiaron en los discos duros virtuales. Entonces, no tenemos que escanear todo el disco duro virtual, sino que el hipervisor ya tiene un control de cambios de aquellos bloques pues, que se han modificado, ¿no? Entonces dice, yo nada más tengo que enviar este y este bloque. Entonces envía los bloques a través de los appliances virtuales. Es bastante optimizado este esquema, ¿no? Así es. Continuando, ahora revisemos todas las topologías y los escenarios que en nuevo momento contempla esta solución. El primero pues, es el más clásico, el tradicional, el failover activo-pasivo. No tengo mucho que decirles de esto, básicamente es replicar la infraestructura que nosotros tenemos en producción a un site alterno,
Ese site alterno lo tenemos a la espera de que el otro falle y desde muy particular punto de vista, pues estamos desperdiciando la infraestructura que está en el sitio de respaldo, ya que está inactiva, ¿no? Pero bueno, es un modelo que en este momento está soportado por esta herramienta. Un segundo modelo, un segundo escenario, topología, es el que es activo-activo. Como su nombre lo indica, tanto en el site de producción como en el site de recuperación, nosotros tenemos los servidores produciendo, cargados de aplicaciones, listos para en dado momento ejecutar cualquier carga. Y aquí el gran beneficio es que nosotros al tenerlo activo, yo puedo precisamente aprovechar la infraestructura alterna para mover precisamente máquinas virtuales en caso de desastres y aparte utilizar ya la inversión que yo tengo hecha en el site alterno, ya que precisamente compré infraestructura pues, generalmente idéntica a la que tengo en mi sitio de producción y pues la tengo ya productiva, ¿no? Un tercer escenario es el failover bidireccional, es decir, en el cual yo tengo un sitio en producción, un sitio alterno y que uno es el sitio de recuperación del otro. Gracias a esta solución, Debian-Ware permite precisamente tener esa bidireccionalidad entre cada uno de estos sitios. Y generalmente branch office o oficinas remotas pueden precisamente tener su plan de recuperación de desastres hacia una oficina central en donde tiene suficiente capacidad para precisamente poder ser el sitio de recuperación de hasta 10 oficinas remotas en este caso. Y bueno, por la lámina ya no ocupo, pero existen otros dos. El quinto que quiero comentarles es la replicación, o en este caso la recuperación de desastres entre departamentos, donde generalmente en un mismo edificio, pues yo tengo poder de cómputo, quizá a lo mejor en otra área que no está siendo utilizada, en la cual precisamente puedo hacer la replicación, o en este caso la recuperación de casos de desastres. Y un último escenario, que bueno, ahorita está muy de moda, es precisamente tenerlo en la nube. Es decir, nosotros alquilar capacidad extra en un site, en una nube pública, perdón, en este caso, para precisamente que en caso de que nosotros no contemos con la infraestructura necesaria, pues poder precisamente tener un sitio de recuperación directamente con un tercero. No sé si quieras comentar algo, ¿sí? Aquí algo importante es, por ejemplo, en el esquema, en la arquitectura, que es failover activo-activo, generalmente lo que se define es básicamente qué máquinas virtuales son más, digamos, las críticas, ¿sí? Cuáles son críticas para la operación y en base a los distintos planes de recuperación se decide apagar como parte del plan de recuperación máquinas en el sitio donde se va a hacer failover, ¿sí? O sea, no, digamos que no estamos, no se arquitecta la solución de tal manera que se tenga un gap de recursos para poder recibir todo, sino que podemos, la solución es lo suficientemente inteligente como para poder incluir pasos como apagar máquinas virtuales para poder recibir la carga extra que viene del sitio alterno. En el caso de un failover bidireccional, ahí generalmente sí se considera, digamos, un gap para poder tener, digamos, recursos siempre disponibles, ¿no? Que podamos ser failover y que no se tengan que apagar estas máquinas virtuales. Algo que comentaba Edgar, en la parte de DR to the cloud, ¿sí? O un disaster recovery hacia el cloud, ahí nosotros utilizamos lo que es vSphere Replication o replicación a través de hipervisor. ¿Por qué? Porque es muy posible que ustedes en sus oficinas, en su data center, en su empresa tengan X arreglo, tal vez de tal proveedor con tal firmware y Fiber Channel, y en el proveedor que le esté contratando la infraestructura tengan otro arreglo. ¿Sí? No se van a poner de acuerdo para comprar las cajas. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos replicando las máquinas virtuales que quieren irse hacia tener, digamos, no alta disponibilidad, sino un disaster recovery hacia el cloud, con soluciones de replicación por hipervisor, ¿no? Para poder ser compatibles. Excelente. Y bueno, platiquemos un poco acerca de los casos de uso típico de la recuperación en caso de desastre o replicación en este caso. El primero pues, es el failover clásico en caso de desastre. Viene la ira de Dios o la ira del jefe y sucede un desastre y bueno, nosotros tenemos, gracias a esa solución, la capacidad de replicar o en dado caso de hacer el DRP. Este escenario generalmente es el que más se prepara uno, pero pues es el menos frecuente, ¿no? O sea, realmente, si bien uno se prepara para el peor de los casos, generalmente la probabilidad de que esto ocurra pues, es realmente remota. Un segundo caso es la preparación para desastres, que de alguna manera tenemos nosotros la posibilidad de tener una notificación anticipada de ello.
¿Qué quiere decir esto? Pues un aviso de que viene un huracán, viene una inundación, viene una marcha del SME, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que de alguna manera yo anticipadamente puedo saber que viene y que de alguna manera me puedo preparar a hacer un failover preventivo, hacer una migración suave. O sea, tengo realmente yo el tiempo y la forma de poderlo hacer gracias a esta herramienta. Un tercer caso de uso es la migración planeada, y este caso es el más frecuente, en el cual, por ejemplo, si mi sitio va a hacer un mantenimiento, pues yo puedo precisamente empezar a mover cargas hacia el sitio de recuperación de tal forma que yo tenga continuidad en los servicios, o incluso hacer las balanceadores de cargas. La parte más importante de esta migración, en particular en este caso de uso, es hacer pruebas que no sean disruptivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo tengo el plan, poderlo probar una y otra vez hasta que precisamente todo el proceso salga limpio, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas de tener herramientas automatizadas, que me permiten a mí probar exhaustivamente el plan, es tenerlo libre de errores para que en el momento real, cuando suceda la ira de Dios, pues realmente funcione. La ventaja de esta herramienta es que, dependiendo del caso de uso en el que yo me encuentre, el proceso de la prueba se detiene en caso de que exista un error, puede notificar precisamente el error para nosotros tomar acción y poderlo corregir. Y en el caso, por ejemplo, en donde sucede la ira de Dios, que es el de veras, pues en nada momento no para. O sea, trata precisamente de terminar el DRP hasta migrar todo lo que en nada momento nosotros hayamos seleccionado que es susceptible precisamente de migrarse, ¿no? Algo importante es que en los últimos dos casos, en la preparación para desastre y una migración planeada, tenemos la opción de incluso, digamos, habilitar una sincronización final de las máquinas virtuales, o sea, que tengamos la última información, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo, como comenta Edgar, que está planeado o que tienes tiempo para poder realizar, ¿sí? O sea, no es, digamos, cayó un meteorito y pues no puede ser nada. No, esa probabilidad, claro. Ahora, ¿cómo lo creamos? ¿Cómo iniciamos precisamente para crear este plan de recuperación de desastres dentro de la herramienta que es precisamente automática? 5 pasos muy sencillos. El primero de ellos es mapear todos los recursos que yo quiero de alguna manera replicar, mover dentro de mi plan de recuperación de desastres hacia el site alterno. ¿Qué quiero decir con esto? Planificar precisamente toda la parte de los resource pools, la parte de los switches virtuales que yo tengo, los folders necesarios para poder alojar toda la carga que va a recibir el site alterno. Segundo paso, seleccionar las máquinas virtuales que yo quiero proteger en lo que llamamos grupos de protección. ¿Sí? Estos grupos de protección básicamente lo que define son diferentes prioridades de cómo se van a empezar a mover precisamente estas máquinas virtuales, y dentro de esas prioridades incluso saber qué máquina debe prenderse primero y qué máquina debe prenderse después. Ya que, por ejemplo, existen sistemas, generalmente pues, el clásico de 3 capas, ¿no? Donde tengo mi base de datos, aplicaciones y capa de presentación, en el cual pues, no puedo prender la capa de presentación antes de que esté la base de datos, ¿no? Incluso a ese nivel de granularidad la solución nos permite precisamente fijar ese tipo de prioridades y ese tipo de secuencia para poder prender esas máquinas virtuales. El tercer paso es seleccionar en el site alterno, como mencionaba Agustín anteriormente, aquellas máquinas que son de baja prioridad, ¿no? Si bien es claro que la herramienta lo puede hacer, pues tenemos que hacer espacio en nuestro sitio de recuperación para que precisamente toda la carga que vamos a mover pues quepa y pueda seguir operando de manera normal. Seleccionamos precisamente cuáles son estas máquinas de baja prioridad para que en el momento que suceda se suspendan. Paso número 4, lo que les había comentado, especificar la secuencia de arranque de cada una de estas diferentes máquinas virtuales en el site alterno. Y en último paso, configurar el direccionamiento de las IPs, ¿sí? Que va a tomar estas máquinas virtuales migradas en el site alterno. Opcionalmente se pueden correr una serie de scripts, básicamente a través de un API podemos programar algunas cosas adicionales en caso de que exista algún mensaje que quieran ustedes en particular hacer o algo que pues, se necesite programar. Y con esto pues eliminamos un montón de procesos manuales, ¿no? La reconfiguración de los hosts en el site alterno, qué sistema operativo es el que tenía, dónde quedó la media, cuál era el password de root, despierta al administrador porque ya se durmió, recuperar sistemas completos, dónde están los binarios, no me acuerdo dónde están, corre por el runbook, ya se deshojó,
reconfigura físicamente los switches, no está el de redes, o sea, nos evita muchísimos problemas precisamente hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Agustín? Ahora bien, ¿cómo está la escalabilidad de esta solución? La escalabilidad se va a determinar por el tipo de replicación que nosotros vamos a hacer. Recordemos nuevamente, existen dos tipos de replicación, uno basado en hipervisor y otro basado precisamente en los arreglos de discos. Si se dan cuenta, no hay una diferencia significativa, más que el total de VMs protegidas, que en el caso de la parte de recuperación basada en storage duplica, en este caso la parte de replicación basada en hipervisor, y adicionalmente los grupos de data store por obvias razones precisamente de los arreglos de discos, ¿no? Pero si se dan cuenta realmente, quitando esas dos partes, no hay una diferencia significativa más que quizá el tamaño que ustedes tengan de sus sistemas o quizá la inversión hecha en los arreglos de discos para poder aplicar una u otra. ¿Okay? Y viene el tiempo de una demo. Esta demo la voy a manejar yo y le cedo el control a Agustín. Yo la voy a mover, entonces, si quieres, la vamos a pasar. Listo. Toda tuya, Agustín. Ok. Bueno, aquí les vamos a mostrar cómo se realiza la replicación a nivel de máquina virtual, cómo configuramos que una máquina virtual sea replicada, ¿sí? Lo simple que es. Aquí podemos ver que estamos en la consola de gestión centralizada. Esta consola se llama vCenter. ¿Sí? Es importante saber que la solución para poder, digamos, orquestar los procesos de replicación es un plugin, ¿sí? Que básicamente es software que se instala en la consola de gestión centralizada. Entonces no van a tener una consola extra que estar gestionando, ¿sí? Todo va a estar en la misma consola, ¿sí? Entonces vamos a ir a la vista donde tenemos todas las máquinas virtuales, y aquí podemos ver que vamos a estar protegiendo una máquina virtual de un desarrollador. Está simple como ir a Configure Replication, ¿sí? Aquí vamos a definir cuál es el RPO que queremos tener para esa máquina virtual. Cuando nos referimos a RPO es básicamente a qué punto en el tiempo podemos regresar, ¿sí? Recuerden, vSphere Replication o la tecnología de replicación por hipervisor nos permite hasta una vuelta de 15 minutos, ¿sí? Es nuestro RPO mínimo, ¿okay? Básicamente vamos a decir hacia qué data store o hacia qué storage se va a ir en el sitio de desastre. Hacemos clic en OK y vamos a ir a Next. Aquí definimos para los distintos discos que tiene esa máquina virtual cuáles sí van a ser replicados y cuáles no, ¿sí? Podemos ser granulares en cuanto a los discos duros virtuales, ¿sí? Entonces seleccionamos que se replique. Vamos a decir si se mantiene o no el formato del disco duro. Por ejemplo, teníamos un disco thick o que está ocupando todo el espacio, y tal vez en el sitio de DR, para poder optimizar y hacer overcommitment, tener, digamos, un consumo mayor del storage, podríamos seleccionar Theme Provisioning. Seleccionamos la máquina virtual que va a estar realizando la replicación de dicha instancia, de dicha carga de trabajo o servicio que está viviendo en esa máquina virtual. Esta VR es el appliance que se encarga de transmitir los cambios a través de la red. La seleccionamos, hacemos clic en Next y bueno, se nos da un resumen, ¿no? Algo bastante general. Hacemos Finish y con esto la máquina virtual ya quedó configurada para ser replicada, ¿sí? Desde una perspectiva del hipervisor. Ahora lo que necesitamos es configurar los distintos planes para poder definir cómo se va a estar haciendo un failover, ¿sí? De esa máquina virtual. ¿Qué depende de esa máquina virtual? ¿Qué necesitamos modificar? Tal vez a qué redes la vamos a conectar, ¿sí? ¿Qué pasos son los que básicamente tenemos que seguir para poderla replicar? Vamos a ir a la consola de gestión de Site Recovery Manager y aquí podemos ver que tenemos una parte que se llama Protection Groups. Este Protection Groups básicamente va a estar englobando las máquinas virtuales que, por ejemplo, constituyen un servicio. Entonces, un ejemplo, tenemos unas máquinas virtuales de desarrollo, las englobamos en un grupo de desarrollo y a esas máquinas virtuales se les vamos a aplicar distintos procesos, distintos pasos, tal vez unos scripts, ¿sí? Y que se vayan hacia el sitio de DR, hacia un almacenamiento NFS, un ejemplo. Entonces vamos a hacer clic en un Protection Group que ya tenemos creado, que se llama VR, y vamos a editarlo para agregar esta nueva máquina. Hacemos clic en Next, seleccionamos esa nueva máquina, aquí pueden ver que dice, no se llega a ver bastante claro en esta pantalla, pero en las otras sí. Dice Status Initial Full Sync. Básicamente la primera replicación va a ser completa,
¿sí? A partir después de la primera replicación todo va a ser granular o lo que ha cambiado, ¿sí? Van a ser deltas. Hacemos clic en Next, vamos a dar un nombre, una descripción, Next y Finish. ¿Sí? Con esto ya lo agregamos a un grupo. El grupo nos marca como no configurado. Si hacemos clic en Virtual Machines, vamos a ver que aquí tenemos que hacer el mapeo de, digamos, de lo que tenemos de este lado y lo que tenemos en el sitio de DR. Por ejemplo, las redes que tenemos de este lado, las carpetas lógicas, temas, digamos, de estructura del data center original hacia el data center de DR. Seleccionamos la máquina y vamos a ir a Configure Protection. Aquí vamos a decir, por ejemplo, el mapeo de las redes. ¿Sí? Puede ser que en el sitio primario esté en la VLAN 10 y que en el sitio secundario sea en la VLAN 302. ¿Sí? O sin hablar de VLANs, puros port groups o redes planas. ¿Sí? Entonces aquí hacemos clic en sus distintas tarjetas. Esta tiene 2 tarjetas de red y vamos a seleccionar, haz clic ahí en OK. Y ahí nada más selecciona el port group. Y ahí seleccionamos el destino o hacia dónde lo vamos a estar conectando. Hacemos clic en OK y ya con esto se empieza a configurar, digamos, el mapeo de esa máquina virtual en cuanto al data center origen y el data center remoto. Después vamos a ir a los planes de recuperación. Ya que tenemos el mapeo y a qué grupo pertenece esta nueva máquina virtual que agregamos, vamos a definir cuáles son los pasos que se debe seguir para poder recuperar esta máquina virtual. Pueden ver que en este plan de recuperación que se llama Workstations, tenemos distintos pasos, ¿no? Por ejemplo, el primer paso es sincronizar almacenamiento. Aquí, como estamos hablando de replicación por hipervisor, básicamente sería sincronizar los cambios que sucedieron hasta ese momento. Después tenemos temas como Restore Host from Standby o prende host en el caso que estén en standby, si estamos utilizando tecnologías como DPM, ¿sí? Que los ponen en standby. Entonces vamos a hacer clic en Edit Plan, donde vamos a estar definiendo, haz clic en Next, básicamente a qué Protection Group queremos modificar en este caso. Seleccionamos VR, que fue donde agregamos la nueva máquina virtual. Aquí pueden ver que nos dice, bueno, en este Protection Group, para este plan de recuperación, tú tienes opción de poder definir, cuando tú quieras hacer un test de este plan, si se va a una red en específico o si yo como solución te creo una red on the fly, una red aislada claramente, ¿no? Porque pues, son pruebas, no quiero impactar la producción. Aquí nosotros seleccionamos auto precisamente para que cree una red aislada, se pueda restaurar la máquina, podemos ver que la máquina está arriba, está funcional, ¿sí? Y ya se puede destruir después de esto, ¿no? Hacemos clic en Next, damos una descripción, un nombre, Next y Finish. Aquí pueden ver que si expandemos este grupo que se llama Power On Priority 3 VMs, ¿sí? Nos enlista las distintas máquinas virtuales que están consideradas como prioridad 3. ¿Sí? Claramente, después de algo que ya no quisimos explicar, que es un BIA, un Business Impact Analysis, después de haber definido cuáles son las prioridades como negocio, vamos a ir colocando las máquinas virtuales para que se vayan encendiendo según las prioridades y las dependencias. En este caso vamos a estar modificando esta máquina virtual porque debe de pertenecer a una prioridad menor, pero pueden ver que en este recuadro, aparte de la prioridad, que ahorita vamos a estar modificando, podemos incluso gestionar modificaciones a nivel de IP. Entonces, cuando nos referimos a modificaciones a nivel de IP, es básicamente puedo cambiar la IP. ¿Sí? Entonces, es muy posible que de este lado tenga una subnet y del otro lado tenga una subnet, ¿no? A menos que tenga ahí un LAN to LAN o algo que me extienda el L2. Voy a hacer clic en Configure Production y vamos a darle una IP para la primera tarjeta de red. O sea, aquí ponemos la nueva IP que queremos que tenga en el sitio de DR, sus distintos parámetros como puerta de enlace, máscara de subred, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ir aquí a Configure Recovery y en el sitio de Recovery vamos a poner la nueva IP. Entonces teníamos un IP que es 192.168.0.1 y en el sitio de Recovery va a tener la 10.1.0.1 con máscara de subred 24. Hacemos clic en OK. Y vamos a ir a Priority Group. Aquí en Priority Group le vamos a decir que tiene una prioridad menor de la cual estaba considerada. Entonces va a estar siendo iniciada después de las máquinas virtuales con prioridad 3.
Hacemos clic en OK y pueden ver que la máquina virtual ya, ya se quitó de acá, del Priority 3. Vamos a modificar esta máquina virtual que existía en el Priority Group 3. Vamos a hacer clic en VM Dependencies. Básicamente aquí vamos a estar definiendo de qué máquinas virtuales se depende, qué dependencias se tienen. Entonces aquí seleccionamos las máquinas virtuales que pertenecen al Protection Group, le hacemos clic en Add y vamos a OK. Entonces aquí es muy importante notar que para este paso en específico necesitamos que primero se inicie su dependencia. Hasta que esté iniciada la dependencia podemos continuar con los pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo comentaba Edgar, un servicio de 3 capas, si no levantamos la base de datos, pues no nos sirve de nada, ¿no? Entonces hacemos clic en vSphere Replication y podemos ver que aquí ya comienza la replicación de las máquinas virtuales. ¿Sí? Vamos a darle tanto tiempo para que termine eso. Vamos aquí a los planes de recuperación y podemos ver que aquí tenemos otro plan que se llama Complete Site. Básicamente este es el sitio completo, digamos failover del sitio completo y vamos a hacer una prueba de test. Entonces aquí, ojo Edgar, aquí nos va a decir, bueno, tú vas a estar haciendo una prueba del plan de failover, ¿sí? Va a ser una prueba, yo no voy a apagar máquinas del otro lado, yo no voy a conectarlas a redes productivas porque pues, te impactaría, tendrías duplicidad de IPs, de todo, ¿no? Entonces aquí nada más va a ser una prueba, te doy la opción de hacer una replicación de los últimos cambios hasta ese momento en específico. ¿Para qué? Para tener la última información. ¿Sí? Hacemos clic en Next, nos va a decir lo que va a hacer, le damos Start y comienza con los distintos pasos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí replicación de storage, que sea replicación a nivel del hipervisor, y comienza con todos los pasos en paralelo según las prioridades. Entonces, por ejemplo, en el caso de prioridad 3, si tengo 10 máquinas virtuales y estas 10 máquinas virtuales no dependen de otras máquinas virtuales, esas 10 máquinas virtuales se recuperan en paralelo. ¿Sí? Obviamente para, digamos, mejorar el proceso, ¿no? Entonces pueden ver que todo es automatizado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que estar modificando nada, no necesitamos estar picando, es bastante sencillo. Entonces, vamos a darle tanto tiempo a que se termine esto. Nos dice cuándo empezó, cuándo se terminó. Entonces vamos a tener una idea de cuánto tiempo nos va a llevar poder hacer un failover de nuestro sitio productivo. Okay. Después de que se terminó una prueba, podemos ir al historial, ¿sí? Y ver cómo fue ejecutándose cada uno de estos pasos. Aquí si hacemos clic en View nos va a dar un reporte de cómo se fueron ejecutando los pasos, cuánto tiempo se tardó y qué, digamos, consideraciones podemos tener en cada uno de los pasos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice puro success, ¿no? Pero puede ser que ustedes en el momento que vayan creando el plan vayan encontrando problemas en el camino, ¿no? Es algo que tienen que ir puliendo. Entonces, en el momento que salga algún problema, aquí se les va a especificar cuál fue el problema. Entonces, ustedes van a saber, ok, el plan no continúa por esto. Entonces, necesito modificar esto y esto. Pero eso lo hacen tranquilos, sin que esté el fuego en el data center, sin que los estén persiguiendo, ¿no? Con esto terminamos la demo. Con esto terminamos y muchas gracias por su tiempo. Espero hayamos sido de utilidad para ustedes. Claro, simplemente nada más unas conclusiones. La conclusión número 1 y el mensaje que también les queremos dejar es: la virtualización es el camino para hacerlo de una manera fácil y sencilla, como lo acaban de ver. Desarrollar y concretar la virtualización de aplicaciones críticas tiene objetivos, o dos objetivos muy claros. El primero de ellos es el camino para hacer o empezar a implantar iniciativas de Software Defined Data Center. Y el número 2, estas son precisamente las aplicaciones prioritarias para las cuales esta herramienta se construyó. Es decir, no teman en virtualizar sus aplicaciones productivas, ya que les abre un panorama totalmente completo para utilizar precisamente este tipo de herramientas que les facilita la vida. Tercero, la automatización debe ser la meta en corto plazo. La tecnología de hoy funciona, ¿sí? El detalle es que nosotros, tanto a nivel de procedimientos y gente, estemos preparados para precisamente adoptarla. Y uno último, para cualquier nivel de data center, desde componentes individuales, como puede ser una máquina virtual, hasta el sitio completo,
esta solución provee la protección para hacer la continuidad de negocio, como lo acaban de ver. Muchas gracias por su atención. Gracias. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.